¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? Una semana más con ustedes de Al Día, hablando, conversando sobre temas que pueden ser de interés y que en cierto modo también están pegados a la actualidad, y que preocupan y ocupan a la gente, a los vecinos, a los ciudadanos, a la gente personas que nos escuchan o nos pueden escuchar o nos pueden ver acá en Canarias y en otras partes del mundo. Siempre tengo el gusto de estar acompañado de Arminda Melián, una especialista en psicopedagogía, con mucha experiencia en el tratamiento y la intervención en temas educativos, sobre todo con adolescentes y jóvenes, y Antonio Melián, que es licenciado en Ciencias Religiosas, teólogo y además es máster en mediación e intervención familiar. Hay una famosa copla, o quizás así mejor ranchera, medio bolero, mexicano, que dice así como algo: la vida no vale nada. La vida no vale nada, decir, no vale nada. Creo que es lo que debieron o deben pensar los 800.000 personas que se estiman que se suicidan cada año en el mundo. Debieron pensar: la vida no vale nada para mí, para esas personas. 45.000 en España. En Canarias, en el año 2020, unos 300 personas. Se habla de que cada hora y cuarto se suicida una persona, hombre o mujer, en España. Cuestión además que está afectando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes por múltiples razones que a lo largo de este programa podemos ir descifrando y podemos ir dando algún apunte y incluso alguna posible o segura solución. Es un problema acuciante, entre otras cosas, de edades de 15 a 24 años es la muerte más frecuente, incluso ya superando a la de los accidentes de tráfico. ¿Qué les puedo decir? Que el suicidio, como un último episodio de una depresión profunda o último trance de una depresión tratada o no tratada, está preocupando y ya está instalado como una enfermedad más, porque al fin y al cabo es una enfermedad, siempre que no se quiera pensar en lo de Sócrates, que se tomó la cicuta y que se fue él por sus propios medios. Eso es otra cosa distinta. Podemos entrar también en el tema espinoso de la eutanasia, también muy en boga últimamente, ¿no? Pero estamos hablando del suicidio por causas de depresión, de ánimo deprimido, de que no querer vivir más y de que se ve una persona abocada a quitarse la vida, o como se dice vulgarmente, a mudarse para otro barrio. Hablando un poco, si se me permite la expresión un poco chistosa, que de chistosa no tiene nada, pero la gente suele decirlo: se fue para otro barrio. Bueno, ¿qué podemos aportar sobre este tema? Existe, se da, hemos hablado de estas estadísticas que sí son reales, ¿no? ¿Y qué podemos aportar sobre las causas? Evidentemente también podemos hablar sobre los posibles alternativas o tratamientos, en la que, lógicamente, como también hablamos antes, la semana pasada, del tema de la salud mental en la prevención. Arminda, tu impresión sobre esta casi pandemia, ¿no? Casi epidemia, de que la gente, incluso a veces, y en eso apunto también una posible causa, a través de influencers en la televisión, que incitan, aparte de otras muchas cuestiones sobre la anorexia, la bulimia, que es disparate. Hay unas famosas influencers que se dicen ahora, que salen en el TikTok y en los medios y en las redes estas, jóvenes además, sin ningún tipo de preparación, que incitan, que infunden una serie de cuestiones a los jóvenes, que además ellos se los creen, ¿no? Una cosa terrible, es un drama. Arminda. Pues ahí sí que es un drama, Paco, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque de un tiempo para acá y cada vez más como que han aumentado muchísimo los casos, y sobre todo ha bajado la edad, porque antiguamente era como más personas adultas y demás, pero ahora cada vez son más jóvenes, incluso niños, los que llegan a cometer el acto del suicidio.
Entonces yo me haría una reflexión profunda a nivel social, qué es lo que está pasando a nivel social, como para que esto se haya disparado, ¿no? Y bueno, ustedes saben que yo soy muy de ese análisis para poder sacar soluciones, ¿no? o posibles prevenciones. Y en ese análisis creo que no soy la única que hago, y que veo que realmente vivimos en esta sociedad de las prisas, de mucho postureo, como se suele decir, ¿no? Y que creo que las redes sociales no están haciendo un buen ejemplo, o están haciendo un flaco favor, mejor dicho, a toda esta serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque vemos que la vida del otro, ¿no? Parece que es maravillosa, que es estupenda, nos comparamos permanentemente, que yo creo que ahí está la verdadera clave, en el que no nos dedicamos, o no hay ese tiempo para mirarse y de verdad ver quién soy yo y cuáles son mis capacidades, cuáles son mis virtudes, y poder ir caminando hacia la mejor versión de sí mismo, ¿no? En el programa anterior Antonio hablaba de empoderamiento. Yo creo que el empoderamiento tiene que ver con quién soy yo en mi máximo potencial, ¿no? Y ir como avanzando hacia él. Eso no significa que por el camino y en ese potencial somos seres humanos y erramos y es necesario y fallamos, y de ese fallar aprendemos, ¿no? Y vamos, no desde la culpa, sino desde esa conciencia de no pasa nada y de vamos a seguir aprendiendo de esto, ¿no? Porque al final es no lo que nos pasa, sino cómo interpretamos las cosas, cómo realmente vamos a actuar en ellas, ¿no? Antonio, es un tema actual, pero también es recurrente y también de antes, porque entre otras cosas antes se ocultaba, ¿no? Incluso en los medios de comunicación llegó a ponerse solamente las iniciales y ya desapareció de la prensa, ¿no? Que ahora ya muchos apuntan de que hay que volver a darle vida, a darle visibilidad, para como se hace, por ejemplo, con la violencia de género. Pero ahora me estaba acordando que también esto no es de ahora, ahora incluso ya también afecta a los niños y adolescentes, pero Antonio, ¿tú te acuerdas? Y me acuerdo, a mí a lo mejor menos, ¿no? Se colgó de la cumbrera de la casa, de la madera, se tiró del pozo, pero no ahora, hace 40 y 50 años, ¿verdad? Y eso es historia. Sí, esa es la historia del suicidio. Tiene muchísimas acepciones. Es matarse a sí mismo, es quitarte la vida, para ser un poquito más cruel. Claro, realmente la persona que opta por el suicidio, el último acto es un acto irracional. Es decir, es como si ya hubiera muerto su voluntad, hubiera muerto su deseo de vivir, hubiera muerto sus ilusiones, hubiera muerto incluso sus seres queridos. Entonces, él se ve en la nada y la nada da eso. Y entonces, pues, colgarse del palo, del pajar, o tirarse a un pozo, o tirarse a un río abajo, era común. Hoy hay otros sistemas, mucho más, pero el hecho es que la gente se suicida. La pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué cada vez con más? Yo no soy psicólogo, pero miraré para mis compañeros y veré si asiente o no. El suicidio, salvo el terapéutico, ese señor que se vuelve loco y que cree que vuela y se tira y se mata, claro, es producto o fruto de una baja estima, de una situación sin salida. Un señor que tiene un coche para ir a trabajar y le embargan el coche. Un señor que tiene una casa en alquiler, pero le avisan que le suben la pensión. Ya tiene el dinero de la guagua, llega tarde al trabajo, tiene amenaza de despido. Es un señor que no encuentra casas que se avengan
a la capacidad que tienen, o tiene que irse más lejos y además no tiene coche. Unos hijos que empiezan a notar que no hay de todo en casa, porque no es el hambre lo que a mí me preocupa en los niños, es la falta de abundancia. No, yo quiero las galletas tal, yo quiero no sé, la carne hecha así, o la carne buena sin hueso, o yo quiero, o sea, hay donde elegir. Entonces, en un momento determinado ya no se puede elegir. Retrocedemos en el bienestar, porque el dinero no nos llega. Entonces, todo esto va cerrando unas puertas y, lógicamente, el paterfamilia, el que busca la solución al hogar, es una especie de mandato divino, y que yo ya no puedo más. Y me mando al otro barrio. Entonces, hubo una época en que a los suicidas no se les enterraba en los cementerios. Yo hacía caso omiso a ese tema y tuve serios y muy serios problemas, porque yo estoy convencido de que un ser normal, con las capacidades que todos los seres tenemos para enfrentarnos, muy, muy fuerte tiene que ser el cerco para que, no viendo otra salida que desaparecer. Entonces son causas extraordinarias. No estamos todos en esa situación, si no sería un suicidio colectivo. Pero empezamos con una depresión: yo no puedo, yo no sirvo, porque también hay una evaluación detrás de cualquier comentario que se haga. Búscate otro trabajo mejor, búscate otro trabajo más cerca, ni que el trabajo lo creáramos los parados, ¿no? Es decir, el trabajo está donde está y tienes que llegar como quieras. Entonces, yo dejo esto aquí para que escuchar más opiniones, pero yo creo que el suicidio, ese matarse a sí mismo, ya está muerto, por lo menos no tiene esperanza, no tiene ilusión, no tiene capacidad de análisis, no se enquista en sí mismo y no tiene empatía ni siquiera con sus hijos, y le importa un pito este puñetero mundo. Es verdad, y es exactamente lo que acabo de apuntar, y además porque tú lo has explicado, lo has desmenuzado a nivel práctico, ¿no? Y que hoy la ciencia psicológica se denominan fenómenos epigenéticos, o sea, que tienen que ver con el ambiente. Y les doy un dato, damos un dato. Está comprobado de que cuando sube el paro, un paro crónico, persona que se siente inútil, que se siente depreciada, con baja autoestima, como tú decías, un 1%, en la misma proporción de un 1% sube el nivel, el índice, el porcentaje de suicidio. Con lo cual ya tenemos una causa exógena, una causa, entre otras muchas, exterior, que es la falta de oportunidades, la depreciación por sí misma, la falta de estímulo, sentirse inútil, que no es ninguna enfermedad orgánica, es una enfermedad social, que en ese caso también está implicada, o en cierto modo se imputa también al propio sistema social. Factores de fuera que inducen a una persona, como decíamos, a mandarse a mudar, a quitarse la vida, porque se siente inútil, se siente que no sirve para nada, ¿no? Claro, esto es más grave cuando se está dando en niños, por ejemplo, por un fracaso escolar, que ha sucedido. Por ejemplo, hay datos ahora que hablan de que niños con comportamientos suicidas o parasuicidas, es decir, con intentos de suicidarse, por cierto, se suicidan más los hombres que las mujeres, pero las mujeres tienen más intentos. También se dice, tienen más intentos. Si me deja. Sí, tienen más intentos. Las estadísticas dicen que en las personas maltratadas, el 50% son varones y el 71% mujeres.
Más débil. En el parámetro del cómputo. maltrato, Sí, sí. del desprecio, del Claro, ataque, claro. de la inutilización mental de esa Claro. persona. En este caso supera. Y en este, ahora el resto no tiene y razón. en el tema que estamos hablando de los niños y adolescentes, hay dos datos que se apuntan en la actualidad informativa que, por ejemplo, hablan de que no solamente que consuman el acto, sino intentos suicidas, en dos cuestiones, o tres causas observadas últimamente. El acoso escolar, intenso, continuo, no controlado por los centros educativos o por los profesionales, o por ejemplo también se ha visto en pederastas que a través de las redes, que de forma virtual inducen a los niños, a los adolescentes a la pornografía infantil. Ojo con el control que los papás y las mamás, los abuelos y abuelas deben ejercer sobre qué cosas se está haciendo, con qué se están conectando, en qué mundo se están metiendo sus niños, sus nietos, que también en un momento determinado el niño o la niña se siente impotente, se siente amenazado o amenazada por un pederasta, por un pornográfico virtual y quiere quitarse la vida. Un niño acosado de forma continua en el colegio, en su escuela, llega a casa desanimado, depreciado por sí mismo y quiere quitarme la vida, ¿no? Y eso, por cierto, una de las intervenciones que se están haciendo, que se están programando, que yo en su momento también lo planteé con un grupo de profesores hace ya al menos 15 o 20 años, es hacer una especie de observatorio en las escuelas y en los centros de salud, indicadores que puedan, siempre salvando la privacidad, que puedan dar una pauta, una idea de cómo se encuentra el niño, cómo se están, antes tú hablabas un poco de eso, cómo se encuentra, qué piensa de sí mismo o qué manifestaciones conductuales tiene un niño para que la familia, la escuela o el centro de salud adviertan de la posibilidad de que pueda haber un intento posible de suicidio. Ahí yo recuerdo, Paco, me hiciste recordar a un profesor que tenía, que decía, no observen tanto, que sí, por supuesto, al niño que se mueve, que molesta, que demás, ¿no? Sino observen a aquel que no hace nada, o que está callado, o que está realmente aislado, ¿no? Porque muchas veces, como docentes, tenemos esa tendencia de mirar al niño, pues este tiene más tendencia de TDAH, o aquí porque al niño, que burdamente voy a decirlo, molesta, ¿no? Pero no nos percatamos de aquel que realmente se está portando, y vuelvo a poner comillas, se está portando bien, ¿no? Y realmente los dos están hablando de extremos y están hablando de alguna cuestión necesaria de ser observada y de ser mirada, ¿no? Es más, muchas veces se pasan, como orientadora te lo digo, ¿no? Se pasan sociogramas y es pues con qué amiguito te gustaría estar, con quién no te gustaría estar, tal. Entonces, no solo se observa realmente al que te gustaría y al que no te gustaría, sino en el que no aparece en ninguno de los cuestionarios o que aparece una vez, ¿no? Todo eso hay que ser muy consciente y observarlo, porque ese niño posiblemente está sufriendo, o esa niña, aislamiento, está sufriendo alguna cuestión que ni siquiera está siendo visible. Esto es muy necesario, que haya una prevención y que haya esa conciencia a nivel de centros e institutos. Entre otras cosas, me han invitado a centros, a institutos, a dar charlas acerca del tema de emociones, para hacer esa prevención y para hacer hablar, ¿no?, de este tema tan importante. Y sí quería comentar algo, por lo que también comentaba Antonio. Ahora lo comentas, porque Muy bien. nos han dicho que paremos un momento nada más por la programación. Estamos sujetos a la programación y enseguida estamos con ustedes y ya seguirá Arminda con su intervención. Nos vemos ahora mismo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad.
Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Sin solución de continuidad, seguimos con ustedes y dejamos con la palabra en la boca a Arminda, que iba a apuntar una cuestión siempre interesante. A ver qué Gracias, Paco. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que la persona que se suicida en realidad tiene también un acto de la necesidad de querer estar bien, ¿sabes? No es que solo, obviamente, ¿no? Ahí pierde, pero simplemente es como una necesidad imperiosa de querer estar bien, ¿no? Y a veces el querer estar bien, pues en esa interpretación del mundo, en esa interpretación que ellos tienen, es de, pues aquí desaparezco porque es la manera en la que descanso en paz, ¿no? De una manera así. Pero realmente esa no es la solución, hay otras opciones, ¿no? Y con respecto a la prevención que hablábamos antes, y también Antonio apuntaba antes un poco esto, para mí es importante que eduquemos en la frustración a los niños y a los adolescentes, que eduquemos en la frustración, porque estamos, lo que hablamos, ¿no? En una sociedad en la que permanentemente estamos activos, no podemos ni siquiera aburrirnos, porque enseguida tenemos el móvil, o cuando no tenemos la Play, o cuando no tenemos la tele o el internet, y estamos permanentemente en esa desatención, porque al final no estamos en este momento presente tan necesario para llegar a esa calma, ¿no? Y en la frustración lo digo porque al final estamos haciendo también que nuestros pequeños pues lo sepan todo, que saquen las mejores notas, que además tengan no sé cuántos idiomas, que además vayan a no sé cuántas actividades extraescolares, y a veces lo que les está faltando es puramente vínculo y puramente mirada y puramente amor. Estamos sobrecualificando a los chicos y al final lo que ellos necesitan es mamá y papá en los primeros años, y estar simplemente siendo mirados de una manera amorosa y sostenidos y escuchados y legitimados en quién eres, y para poder luego hacer esa mejor versión de sí mismo, como hablábamos, ¿no? Pero para eso primero paso por esa parte de autoconcepto, que en una primera parte me la dan también un poco los de fuera, y quién mejor que los que me quieren de verdad, ¿no? Claro. Y no es por lo que hago, sino por quién soy. Eso también es importante, ¿no? Y en ocasiones el querer darle todo a nuestros hijos hace que desde los 15 años ya están celebrando el cumpleaños en villas, o celebrando el cumpleaños en un no sé cuánto privado de una piscina de no sé qué, ¿no? Y cuando realmente llegan los 19, 20, dice, bueno, ¿y ahora cómo más celebro mi cumpleaños, no? Si es que ya he quemado una serie de etapas y he quemado una serie de cuestiones. Entonces a veces hay que decir, como padres, y muchas veces diría yo, hay que decir no, hay que poner esos límites, pero no desde el amor, no desde el castigo ni nada de esto, sino, oye, no, porque esto ahora no toca para tu edad, o no, porque esto, pues vamos a hacer esto otro que ya verás que
es importante educar en esa frustración. En cierto modo estamos ya aportando soluciones desde la pedagogía, desde la mediación familiar, desde la psicología y la filosofía, en la que son los campos en los que yo he trabajado y me muevo. Y desde estas tres perspectivas, en lo que respecta a nuestro papel, nuestro rol en estas tertulias, ¿no? Queríamos hacer también, y quizás también como una pauta de observación, queremos hacer una advertencia en la que estamos completamente de acuerdo los que estamos aquí, los tres. Ojo con los niños, con los adolescentes, con las personas mayores, con los adultos que dicen de forma reiterada que se quiere quitar la vida. Y lo vulgar, lo común, no se preocupe, no le va a pasar nada porque si no ya se lo hubiese quitado. No, ¿verdad? No, hay que tener cuidado con eso. Cuando un niño, y sobre todo un niño, tiene intentos, tiene pensamientos suicidas y lo dice y lo expresa, no lo llevemos en saco roto. Es una forma también de intervenir. Escuchémoslo, como lo que tú decías ahora mismo, y una persona mayor también. ¿Cuántos casos no conocemos de que se asoma al pretil de una ventana, se quiere quitar la vida, y se va a quitar la vida? No se preocupe, no se la va a quitar, porque si no ya se lo hubiese quitado. Y a la tercera vez sí se la quitó, porque no le dimos importancia a los síntomas, a los signos. Y eso es que a veces hay una corriente, hay una especie de opinión generalizada. No se preocupe, es por llamar la atención. No es por llamar la atención, No, puede haber detrás casos. Yo es que me coge de lleno este planteamiento porque yo viví esta situación en familia. Es muy triste, es muy doloroso. El suicida tampoco es algo que sea muy primario y tal, es el que está cacareando el suicidio, lo está preparando. Entonces se vuelve taciturno, se vuelve tal, empieza a afianzar su decisión, es decir, aquí no hay nada que hacer, llega a conclusiones tal como sería una boca menos. En parte resuelvo el tema, ¿me entiendes? Entonces, yo es que Alminda dijo una frase que me remonta a la trascendencia del suicidio. Es decir, quiere que desaparezca ese sufrimiento y se suicida. ¿Está emitiendo otra vida? ¿O es la tierra y la podredumbre la que curaría o el silencio eterno el que curaría al suicida? ¿O hay una esperanza de remedio a mi dolor? Entonces, mi dolor espiritual, claro. O sea, el sufrimiento. Entonces, bueno, esto lo dejo aquí porque no es el tema en este momento. Y sí, digo yo que muchísimas veces al suicida se le puede salvar, se le puede romper los esquemas con una valoración que siempre tiene que ser afectiva, siempre, porque su gran carencia es que ni él tiene que autodespreciarse para poderse quitar la vida, porque nos ponemos, como siempre yo pongo el ejemplo, los pinos de Garda, aquella corona de arriba que empuja y sale resbalando por el picón y te llegas hasta la carretera, ¿no? Entonces, haces un intento así de empujón al que está delante y hazte para atrás, porque no solamente va a retroceder, sino que automáticamente y dentro de la filosofía o del pensamiento de la autodefensa está la agresión. Se te puede pegar. Claro. Estás loco, ya. Claro, vamos. Claro. Entonces, rebasar ese instinto primario es un trabajo contra psicología que va siendo el próximo suicida, ¿no? Entonces, ¿qué remedio? ¿Cómo interceptamos ese pensamiento nihilista que cuando el suicida va descargando? Yo no soy nadie,
no me van a echar y en falta, yo qué hago aquí, es que estoy produciendo gastos y el problema que tenemos es que hay excesivos gastos, es que entonces todo eso, en un niño todavía es más dramático, ¿no? No me quieren, no me valoran, yo qué soy, qué voy a hacer, y entonces pues claro, es más rápido. Decía el filósofo Michel Montaigne que la enfermedad más salvaje es la de aquel que se deprecia a sí mismo. Claro. Y es lo que Claro, estamos hablando. eso es, con resultados mortales. Claro. No se gusta a sí mismo. Yo quiero acabar claro. que el sentimiento afectivo, el tener en cuenta a esa persona, el ayudarle, el abrazarla, el estrecharla hasta el límite, ¿no? El hablarle con serenidad, puede aminorar, puede romper ese torbellino, ese ojo de huracán que va creando un agujero negro, donde está la nada, está la oscuridad, no hay nadie, ¿entiendes? Y donde yo quiero caer y desaparecer. Entonces, este es el instinto. Contra ese instinto, ¿qué podemos hacer? Eso, afectividad, cariño, potenciación de la persona, acompañamiento, vigilancia, tratamiento médico si preciso fuera. O sea, eso tiene solución, eso tiene remedio, y es la familia la que tiene que estar muy al tanto, y es la familia la que tiene que incluso saltarse a la intimidad, ir a un médico, y al médico que hacer y decirle que está pasando esto, ¿no? Y que haya una llamada, haya algo tiene que haber para que se intercepte esta situación. Yo creo que este sería... Hay un libro que se publicó hace unos años que hablando del tratamiento, ¿no? Que el libro se llama Más Platón y menos Prozac, o sea, más filosofía en definitiva. En el tema, en el sentido siguiente, filosofía, porque al fin y al cabo es un trastorno del pensamiento. Es decir, no piensa bien de sí mismo, es una idea suicida, y la idea es un pensamiento. Quizás, Arminda, Antonio, si vamos enseñando a los pibes en edades escolares, en bachiller y en primaria, a saber pensar bien, a saber tener una mayor autoestima de sí mismo y de sí misma, si vamos formándoles no solamente en matemáticas, en naturales y en lenguas, sino formación en habilidades, en la manera de afrontar las diferentes situaciones de la vida, porque al fin y al cabo, cuando estamos tratando psicológicamente a una persona, por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo intento es reestructurar su pensamiento de forma cognitiva, es decir, hacerle cambiar de forma de pensar para que se produzca en esta persona un cambio de comportamiento o implementar nuevas conductas que sean saludables, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico y hasta pedagógico, ¿no? Y es verdad que, claro, por eso decía, más filosofía y menos prosa, en el sentido de no medicar evidentemente los problemas del alma. Muy bien a veces se dice, y yo lo escucho mucho, sobre todo en Argentina, los problemas del alma, los problemas emocionales no se medican, se procesan. Bueno, eso sería... ¿Qué es lo que decís? Y yo le doy mucha importancia, Paco y Antonio, como ustedes saben, al amor, a ese vínculo, súper importante. Me llegan muchos chicos adolescentes a consulta que casi me piden ayuda para que hable con sus papás, porque ellos, los papás, no le van a dar la importancia que los adolescentes necesitan que les den. Entonces ahí, y son padres maravillosos y madres maravillosas, es decir, porque los conozco, porque tenemos también sesiones regulares, y padres formados y madres formadas, es decir, no estamos hablando de que no, y padres preocupados, implicados, ¿vale? Lo que ocurre es que todavía esa adolescente o esa adolescente no se está sintiendo del todo legitimada, no se está sintiendo del todo escuchada. Y porque a veces también creo que tenemos una cultura en la que intentamos no darle importancia
para que precisamente esa persona no caiga en depresión, o para que, venga, fuera rápido, ¿no? Sal de ahí, ¿no? Te vas a volver loca y todas esas cosas. Y todo eso hace que no me estés escuchando en lo profundo y en lo verdadero como yo necesito. Y si esa escucha se hiciera yendo de la mano contigo a tocar ese fondo, me daría cuenta que esa oscuridad, que ese fondo, tampoco hay algo ahí tan oscuro. Es más, eso me va a dar herramientas, porque al final ese ataque de ansiedad, esa depresión, esa parte que tenemos, nos está mostrando algo en positivo también. Nos está queriendo decir, oye, venga, te animo a que haya un cambio de vida, te animo a que haya un cambio de enfoque, porque hay algo que no te está gustando, que tú no te estás encontrando bien con esto, ¿no? Si nuestra mente, si nuestra ansiedad, si nuestro miedo pudiese hablar, nos diría eso. Oye, venga, hay algo, ¿no? Pero nos asustamos tanto con el miedo, con la idea de miedo, con la idea de caer en el pozo, que eso nos arrastra, ¿no? Y al otro también, cuando se lo explicamos, ¿no? Entonces, pero si hubiese un otro que legitima y que escucha y que nos acompaña, ahí habría mucha más estamos conversando estabilidad. sobre un tema interesante, creo, interesante porque afecta a la salud y a la vida de las personas, ¿no? Y vamos a seguir, si a ustedes les parece, después de esta pequeña pausa. Nos vemos ahora mismo. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Hablando sobre el tema que nos ocupa, de querer quitarse la vida e incluso de hacerlo, de consumar, todo el mundo conocemos en nuestro entorno profesional, incluso familiar o de amistades, de personas, todos los tres que estamos aquí, de personas que se han quitado la vida y que muchas veces las personas de todos los campos, en los campos, la gente, nuestra gente campesina, ¿qué habrá pasado por esa cabecita? Claro, es verdad, ¿no? Se decía, ¿no? Y todos lo hemos escuchado. Una forma, creo que, de poder ventilar esta situación es, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico y pedagógico, es a ver qué nos dice una persona, adulta, niño o joven, que ha intentado quitarse la vida y personalmente he asistido a adolescentes que incluso en su casa, en su domicilio, un tubo de pastillas para mandarse a mudar, como se dice, ¿no? ¿Qué es lo que le llevó a ese, sin que se produzca el acto definitivo? O sea, estudiar los pormenores, observar, delimitar, escuchar los pormenores de forma atenta
que nos puede decir esa persona, porque eso nos da pie, estadísticamente hablando, como signos para la pedagogía, la mediación familiar, la psicología, la psiquiatría, de qué datos podemos ir acumulando para aumentar el número de indicadores que nos puedan facilitar a los profesionales qué es lo que puede suceder o qué es lo que puede desencadenar un suicidio en una persona mayor, en un joven o en un adolescente. Y en eso hay que insistir, porque después del hecho consumado ya está, ya se acabó. Y claro, y ahora apuntamos entre nosotros, esto es un acontecimiento, es una realidad que se produce en todas las clases sociales. Lean, vean la televisión, escuchen la radio, los medios de comunicación, artistas, deportistas, millonarios, gente, empresarios de éxito, que se han encontrado desplomados en una carretera o se han bebido un tubo de pastillas. ¿Por qué? Si tienen todo, las mejores mansiones, los mejores coches, ¿qué? Bueno, a mí se me ocurre, el ser humano, Arminda ha abundado en la última intervención, el ser humano tiende a enraizarse en el amor, en la afectividad, en el cariño, en la interrelación. Por eso la familia salva muchísimas situaciones si son observadores, si son cariñosos, si son abiertos a cualquier pelusilla que se mueva y que no nos guste, hacer un seguimiento, ¿no? sin tragedias y sin aspavientos. Y consultar, esto tiene que ver, esto no tiene que ver, el técnico le irá abriendo paso, abriendo camino, le irá tranquilizando, le irá objetivando el hecho y podemos prevenir un tema, pero basado para mí en ese amor y en avivar la esperanza, que es lo que ha perdido, que es el camino que se ha cerrado. La maldita frase norteamericana, suelen ser todas muy de por ahí, eres un perdedor, es demoledora, porque eres un perdedor, abarca en mi cerebro, cuando no defines perdedor en qué, cuando no defines es que hay chato, ¿no? Sí. Si por ejemplo he sido un empresario de suerte y un empresario de éxito, y de repente se me vienen abajo las empresas, es un perdedor, acaba de entrar en el mundo de perdedores. ¿Qué le queda al perdedor? Desaparecer. Al perdedor, el perdedor no tiene garantía, el ganador sí. Ese tiene aspiraciones, tiene ilusiones, rueda por encima de cadáveres o de gente malherida para llegar a su objetivo. Esas son las dos definiciones de perdedor, ganador en el argot americano, que se traslada por las películas y por frases y por tal, se traslada a nuestro mundo, que a lo mejor tenemos otra manera de pensar. Liberar al ser humano de esa situación es un acto profundo de amor, de respeto, de ayuda, de caridad, de tener en cuenta, y sea un familiar, sea un vecino, sea el pobre que está pidiendo limosna cuando ha estado de gerente hace 5 años en una empresa magnífica y ha ido rodando, y en este momento me ocupa un caso de este tipo, y ha ido rodando hasta llegar a la miseria, ¿no? La miseria, a su propia destrucción, sí. Claro, la autodestrucción, porque se está autodestruyendo. Entonces, el caso es saber llegar no con recriminación, sino saber llegar con el cariño. Yo eso me sumo al carro de Arminda. O sea, el apoyo afectivo, sentirse querido, sentirse reconocido, y claro, pero Perdón, y es lo que está en las manos de toda la familia. De todas.
Eso de ricos, pobres, altos, bajos y de negros toda la y familia. todo tipo de raza. Pueden salvar ahí. Ahora me estaba acordando de una sentencia de una socióloga que se llama Dorothea Parker, que de forma un poco irónica habla de, para el tema de que la gente no se suicide, sobre todo los jóvenes, que no se quiten la vida, ¿no? Que decía algo así como que las pistolas son ilegales, las sogas fallan y el gas huele mal. Y yo añado, y el puente de Silva tiene rejas. Sí. Sí, ten cuidado, claro, porque el puente de Silva en la isla de Gran Canaria es como... Cayó mucha gente. Sí, y además con indicadores, yo conozco algún caso concreto de un señor que hacía 25 o 30 años, joven, un hombre joven, aparecía por ahí con el coche y lo paraba. Y se extrañaba, estaba con el coche parado, y luego seguía. Y lo paraba, y luego seguía. Y ya, hasta que una vez ya dejó el coche allí y se tiró abajo. Que pues incluso a raíz de ahí, de muchos casos, pusieron esas rejas, ¿no? Pero bueno, esta advertencia un poco irónica, sí, nos lleva que en contra de la canción de la canción mexicana, mexicanos muy dados a la canción lastimera y el amor y lastimarse y profundizar y no me quería y la pérfida, que muchos suicidios en México por amor, ¿no? Que también es una causa de la ruptura. Sí, ruptura, por supuesto, ¿no? Un fracaso. Pues claro, nos lleva a pensar de que efectivamente el sentirse querido desde abajo, desde la undimbre que dicen los psicólogos, ¿no? Desde abajo, apuntalan, fortalecen el ánimo para futuros embates de la vida, ¿no? Y ahí por eso yo apuntaba también lo de la frustración, ¿no? Por esto que tanto comentaba Antonio como tú, Paco, con respecto a el perdedor o el fracaso, ¿no? Todas estas palabras que se nos hacen como muy duras, por lo menos para mí, porque realmente a veces hemos vivido en una sociedad y en las familias tenemos esta cuestión de que los fallos son, pues eso, de perdedor, de fracasado. No se mira el fallo como una condición humana, como una oportunidad para seguir aprendiendo. Si se mirase así y eso se lo diéramos de regalo a nuestros hijos y a nuestros alumnos y demás, podríamos poco a poco ir creando esa sociedad de decir, oye, pues es cierto, ¿no? Me frustro porque he fallado, pero soy capaz de salvar eso, soy capaz de aprender de ese fallo y de seguir avanzando y de superarme a mí mismo, que es lo que hablamos, no desde la competición del perdedor, ganador, pues aquel perdió, aquel ganó, y estamos metidos también en esta sociedad, incluso a nivel educativo, con el tema tan competitivo, ¿no? De oposiciones, de notas, de tal, ¿no? Pero es cierto que desde pequeños, pues, el trabajo de que cada uno tiene sus capacidades y además el trabajo colaborativo, ¿no? Del que también siempre hablamos, porque somos sociedad y como sociedad yo no tengo toda la verdad, ni el de al lado, ni el de al lado, ni el de al lado, tenemos como verdades parciales y al unirlas podemos crear esa verdad un poco más verdadera, más desde el conjunto y sentirnos en ese equipo de verdad, poder crear algo juntos y crear algo más entero, más completo, mejor dicho, ¿no? Entonces creo que va por ahí también la clave, ¿no? Que al final ahí claro, en esa colaboración hay vínculo, hay amor, hay te respeto, me respetas, tu capacidad y mi capacidad al unirse se potencian, no entran en competición, se potencian. Y no tratar el fracaso, es decir, por ejemplo, he conocido algún caso concreto en el que intervine en su momento una chica de 14 o 15 años que se suicidó. Luego los padres vienen a una consulta después, para elaborar el duelo, que eso hablamos en otro programa. Claro, porque la presión paterna, sobre todo del padre, porque suspendía la EGB en aquel momento, el octavo de EGB creo que era, o primero de bachiller, no recuerdo bien, y la presión le llevó a que ante los suspensos y la sensación de fracaso y el no apoyo o no sentirse escuchada en familia, se tiró de un 5.º piso en una calle de Las Palmas, ¿no? ¿Comprende? Quiero decir,
no sentirse querida, en ese caso, más sencillo, no sentirse escuchada. Y no pasa nada. O sea, el escuchar como previo paso a que es tu hija, entiéndela, compréndela, dialoga con ella, escúchala, mira a ver las razones por las que está suspendiendo, puede haber muchísimas, ¿no? Claro, luego cuando no hay remedio, acuden al psicólogo para que les libere del peso de la culpa, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues ya... También tiene que ayudarle. Evidentemente. Ya en ese momento yo no olvido nunca, no, mis hijos no olvidan nunca una gracia que hacía yo de joven padre y de pequeños niños, ¿no? Cogía, papá, mis notas, llegaban sacando pecho, ¿no? Y ellos a veces cuando hablan del tema adoptan mi voz y dicen, ¿qué hace este 6 aquí? Y entonces dice, no se fijó en los 3-10, efectivamente, no se fijó en los 2-9, claro, no se fijó claro, en el 8 que tenía, sino en el 6. ¿Entiendes? Negativo. Eso es la provocación de una frustración que yo lo hacía por broma, pues al final lo abrazaba y le felicitaba, ¿no? Porque, digo, sumando todo esto da un montón de cantidad, ¿no? Sé que esto es lo importante, pero lo recuerdan con cierta recriminación, aunque nos reímos muchísimo y lo plantean con jocosidad, pero ahí está el tema, ¿no? Claro. O sea que esa valoración es importante. Eso es familiar, pero no podemos olvidar, sería largo para hablarlo, ya lo hemos hablado, ¿no? La sociedad competitiva, los medios de comunicación, el consumo, el pisarse, es decir, lo que antes apuntamos, el paro, la situación, claro, factores sociales, las diferencias, la desigualdad espantosa que hay, que sigue existiendo, ¿no? Las influencias de los medios para consumir, que producen también fracaso porque todo el mundo quiere consumir, se crean necesidades artificiales que a veces no son satisfechas y que sobre todo la gente joven pues puede llevar a la frustración y poco a poco se van acumulando en ese cerebro una serie de indicaciones y de malas interpretaciones, ¿no? Malas interpretaciones claro, a veces de lo que está pasando. Y en ese aspecto debemos estar preparada la sociedad en general, los individuos, los niños, los adolescentes, para saber elaborar este tipo de cúmulos y de estímulos externos que son negativos, para, como decía antes, empoderarse de sí mismo y tener un pensamiento positivo, saber abstraerse. Bien, hemos intentado dar algunas ideas, algunas estadísticas, algunos indicadores y algunas posibles soluciones, siempre quedan muchas más, a este tema terrible de querer quitarse la vida, que la canción mexicana muy bien sintetiza en la vida no vale nada. Pues sí que vale y mucho, y hay que valorarla y fomentar aquellas condiciones que la promuevan y nos hagan más felices y amar a la vida en definitiva. Nos vemos la próxima semana, si les parece. Adiós.